Les invito en el nombre de nuestro Padre Celestial, en nombre también de nuestro Señor Jesucristo, que abra su Biblia en el libro de Josué. Vamos a estar leyendo el capítulo número 14 y versículo 6 hasta el versículo número 15. Libro de Josué, capítulo 14, versículo número 6 hasta el 15. Cuando lo tengan todos, me dan un fuerte amén. Vamos a hacer una espera para que todos lo tengan y podamos compartir y comer del pan de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno es Dios. Algunos hermanos de por allá mandaron también motivación y saludos a todos ustedes. Mi hermano Carlos, que está también, ¿verdad?, al frente en este tiempo. Deseamos de todo nuestro corazón que nuestro hermano pastor Natarén, ¿verdad?, pronto esté por acá también. Sé que están esas rodillas clamando al Señor por él y lo más pronto será, él estará con nosotros también acá, hermanos. Todos tenemos la cita bíblica. Vamos a darle lectura entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, hermanos, amén. Dice la Biblia: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer al corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, el cual habló Jehová a Moisés, o habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dijo a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Versículo 14 dice: por tanto Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Araba, porque Araba fue el hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Vamos a darle gracias al Señor, si me acompañan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, muchas gracias le doy en esta preciosa hora, amado Dios, por permitirme, Señor, estar en este lugar maravilloso. Señor, hemos sentido, Señor, su presencia. Muchas gracias, Señor, por este rebaño, este grupo, Señor, de mis hermanos
Gracias, Padre eterno, por traernos con bien y tenernos reunidos en este lugar. Hoy, Señor, quiero hablar de sus maravillas, de su poder, de su palabra. Señor, solamente soy un vaso en sus manos, soy una vasija, Señor, en el cual, Señor, he puesto mi esperanza, mi confianza en usted, el único Dios verdadero. Señor, mi alma confía en usted, Padre. Pido, Señor, por esta congregación, para que mientras yo, Señor, esté predicando su palabra, esa semilla esté cayendo en ese corazón, en esa tierra fértil, amado Dios. Si hay caídos en esta tarde, Señor, levántalos. Si hay debilitados, Señor, entre nosotros, dale fuerzas, Padre. Si hay, Señor, enfermos, que sean sanados. En el nombre maravilloso de Jesucristo. Espíritu Santo, ahora, Señor, convierte a los que están apartados. Pedimos, Señor, de esa unción que solo usted la puede dar en esta tarde, amado Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, suyo es el poder y la gloria y la alabanza. Ministra, Señor, a toda, Señor amado, esta congregación, aquellos que están, Señor, a través de los medios, Padre Santo, también reciban de su palabra, Espíritu Divino, como usted, Señor, lo ha mandado, en el nombre maravilloso de Jesús. Aleluya, hermanos. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, dándole siempre la gloria al Señor. Bueno es Dios, hermano. Maravilloso. No podemos quejarnos de nada, porque aún el aire que respiramos es la bendición de Dios en nuestras vidas. Si el Señor nos quitara tan solamente un minuto del oxígeno, hermanos, caemos muertos. Así que tenemos que ser agradecidos con Dios a cada instante de nuestra vida. Amén. El tema de hoy, amados hermanos, se titula La conquista de Caleb. Ese es el tema de hoy, la conquista de Caleb. Y el Señor, hermanos, me ha estado inquietando con esta frase mayormente. Y pues como siempre, cada vez que el hermano nos dice, hermano, miremos a ver si hay un espacio por ahí, necesitamos, ¿verdad?, poder cubrir esta área. Y le digo siempre, y cuando sea la guianza del Señor, sea la voluntad de Dios, hacemos lo que Dios nos mande. Hacemos lo que el Señor nos pide que hagamos, hermano. Y meditaba en este tema porque es algo muy interesante cuando hablamos de hombres en la Biblia que lo dieron todo, amados hermanos, por obediencia al Señor. Entregaron sus fuerzas, aún dejaron atrás su familia, hicieron todo lo que pudieron hacer. Estuvieron en medio de peligro de muerte, se atrevieron, amados hermanos, a meterse en medio de los enemigos para poder traer un futuro mejor a sus familias. Para dar esas buenas noticias, necesitamos nosotros, amados hermanos, pasar por momentos difíciles en nuestra vida. De acuerdo al llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de los que estamos en sus caminos. Amén, hermano. Porque cada uno de los que estamos aquí, sin duda, hemos sido llamados, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos para estar en el camino de Cristo Jesús. Sea grande o sea pequeño, los jóvenes, bienaventurados, porque desde su juventud están buscando al Señor, buscando a Dios. Y eso tendrá grandes galardones y recompensas. Amén. Dice la Biblia que Caleb era apenas de 40 años, amados hermanos, cuando Moisés los envió para, como espías, a aquella tierra ajena donde ellos no conocían. Era un lugar, usted y yo sabemos, donde dice la Biblia que el Señor les había entregado a ese pueblo hermoso de Israel. Pero tenían que pelear, tenían que luchar, porque allí estaba ya ocupado. Habían ciudades, habían pueblos grandes y no eran personas, amados hermanos, muy sociables, no eran personas muy agradables, eran personas agresivas, eran personas que tenían que tener, hermanos, que pelear para poder obtener la herencia que Dios les había dado. Y miramos un hombre totalmente decididos, dos hombres que menciona en este pasaje de la Biblia,
hermanos, que es Josué y Caleb, donde miramos que Josué, dice la Biblia, que logró hacer el líder máximo, ¿verdad?, entre todo Israel, guiándolos hasta el lugar donde el Señor le indicó. Pero también estaba Caleb, que era uno de los hombres guerreros que, amados hermanos, luchó de una manera impresionante para poder salvaguardar también a parte de su pueblo. Hombres que entregaron su corazón con todas sus fuerzas y dedicaron su tiempo, su vida para agradar a Dios. Dice la Biblia que fueron 12 hombres que Moisés envió, ¿verdad? 12 hombres, pero de aquellos 12 hombres dice que 10 llevaron malas noticias y el corazón del pueblo de Israel se entristeció. Fueron 10 con malas noticias, pero fueron 2 valientes que llevaron buenas noticias y dijeron a todos esos hombres: los vamos a comer como pan. No se entristezcan, no se sientan amedrentados, porque el Señor nos dará la victoria. ¿Cuánto creemos en esta tarde, hermano? Que el Señor entregará la victoria en nuestras manos. Muchos en este tiempo se han amedrentado, muchos quizás también hasta se han corrido del ministerio, del camino del Señor. Pero siempre habrá personas con valor y entrega para seguir avanzando en la obra del Señor, creyéndole al Señor Jesucristo, creyendo al Espíritu Santo, que si Él nos ha llamado, Él nos sostendrá. Él nos llevará y nos dará la victoria. Dice que este hombre, amados hermanos, era un hombre noble, diferente a aquellos otros. Era un hombre, Caleb, que tenía así su familia, pero su obra le entregaba más al Señor. Qué bonito es eso, hermano. Qué maravilloso que hayan personas entregadas al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, sabiendo que hay peligro en la calle, hay peligro por todas partes. Y no tuvieron temor estos varones. Se metieron, como quien dice, a la cueva de los leones. Y de allá miraron que esa tierra era buena. Miraron, amados hermanos, que ese lugar era muy hermoso y que podían vivir felizmente en ese lugar. Y valía la pena pelear. Pero aquellos otros, dice que los 10 tenían mucho temor, tenían mucho miedo al mirar hombres grandes y agigantados que habitaban en esas tierras. ¿Cómo nosotros miramos, hermanos, los barrios? ¿Cómo miramos las ciudades? Fíjese que cuando llegamos aquí, llegamos todavía a buen tiempo y nos fuimos por medio de esas áreas. Se miran lugares un poquito peligrosos, pero en medio de todo eso hay muchas almas para Cristo. Hay muchas personas necesitadas, hay muchas personas, amados hermanos, que tal vez nadie les ha hablado del Señor, nadie quizás le ha tocado la puerta para presentarles al Cristo glorioso. Más para allá nos fuimos, hermanos, hay cantidad de personas en las calles que da tristeza, ¿sí? Si usted sabe eso, eso da tristeza en nuestros corazones, porque ¿qué pasaría si el día de mañana fuéramos nosotros que estuviéramos ahí? ¿Se da cuenta? Pero la iglesia ha sido llamada, la iglesia ha sido formada, amados hermanos, para tener valentía, para levantarnos con valor, para llevar la palabra del Señor en medio de las dificultades, en medio de esas grandes necesidades, decirle a un hermano, a un amigo, a una persona: Cristo te ama y Él te está buscando. Ahora levántate, ven, vamos a la iglesia y juntos a regocijarnos. Hay mucha gente que necesita ser restaurada en estos días. Hermanos, por todas partes donde nosotros podemos meternos, donde podemos ir, hay necesidad. Hay mucha necesidad. El pueblo de Israel tenía grande necesidad de llegar a la tierra prometida. Pero nos enfocamos en la valentía de este hombre llamado Caleb. Mire, maravillosamente, número 1, era un hombre inquebrantable, amados hermanos, por tener la confianza plena en Dios. Era un hombre inquebrantable. Tenía su confianza en Dios, en la obediencia al Señor, y eso lo hacía también ser más diferente que el otro grupo de personas o de varones.
Eran muchos hombres guerreros, pero entre esos guerreros siempre tiene que haber alguien que se levanta creyéndole al Señor, testificando, glorificando a Dios y llevando buenas noticias. En el principio dice, amados hermanos, que en la Escritura dice que se buscó en los cielos, se buscó en la tierra, aún debajo de la tierra, quien pudiera venir y traer una buena noticia a la tierra, al mundo, y no se halló nadie. Pero vino el Señor Jesucristo y dijo, he aquí, yo iré. Y Él vino y trajo las buenas noticias de salvación para todos nosotros, hermanos. Fue un hombre valiente y era el único, dice la Biblia, único. No había más. Era el único que pudo venir a la tierra y traer noticias. Pero el Señor ha escogido entre millares y millares de hombres y mujeres, ha escogido varones temerosos de Dios, mujeres que amen la palabra del Señor, y ese grupo están aquí ahora. Aquí estamos parte de ellos. Quizás en un momento de nuestra vida hayamos querido tirar, amados hermanos, todo. Quizás en un momento hayamos querido, por alguna circunstancia, decir, ya no puedo más, ya no quiero seguir, porque hay mucho compromiso, hay mucha lucha, aún en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Pero si el Señor lo tiene aquí, aún todavía no ha terminado esa obra en nosotros. Si estamos aquí, el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Solamente hay que dejarnos formar, porque saldremos, amados hermanos, fuertes, firmes, y ganaremos la victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Caleb decía, inquebrantable por tener la confianza en Dios. Si usted mira y me acompaña el versículo, amados hermanos, versículo 9, nos dice ahí la palabra del Señor. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Se da cuenta? Lo que al hombre o al ser humano lo hace ser valiente es obedecer la palabra del Señor. A ninguna persona lo hace ser valiente. Muchos se han equivocado, que creen que trayendo una pistola, trayendo, hermanos, armas y sintiéndose más fuerte que los demás son valientes. Pero eso simplemente es una cobardía, es una debilidad. El ser valiente es, amados hermanos, confiar en Dios, creer en su palabra y aceptar su voluntad. Pedir a Dios que nos guíe, pedir al Señor, amados hermanos, revelación, y cuando venga esa palabra, obedecer a Dios con todo su corazón. ¿Qué le dijo el Señor a Saúl? Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Cuánta gente se sacrifica, hermanos, en todas cosas, en todas áreas? Pero le hace falta la obediencia a la palabra del Señor. Entonces nosotros podemos decir que somos valientes, hermanos, por otras cosas que hagamos físicamente, pero la valentía realmente viene de Dios. Y uno de ellos fue Caleb en aquellos tiempos. Caleb, amados hermanos, tuvo que enfrentarse en muchos combates, en muchas guerras. Y el Señor siempre le daba la batalla, siempre le daba, amados hermanos, la victoria en medio de la batalla. Significa que cada uno de nosotros tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que, amados hermanos, pasar momentos duros, difíciles en nuestra vida. Satanás se va a levantar con nosotros cuando menos lo esperamos nosotros. Satanás se levanta, amados hermanos, la Biblia dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Siempre el diablo no crea que nos va a dejar quietos. Nosotros somos marcados por Jesucristo, pero el diablo siempre va a buscar la manera cómo señalarnos, cómo, hermanos, acorralarnos de una manera que no demos fruto para la obra del Señor por la cual hemos sido llamados. ¿Cuánto alabamos al Señor? Pero que el Señor reprenda a Satanás en esta hora, hermano, porque la victoria es nuestra, la gloria es de Dios por medio de Jesucristo que nos ha llamado. Y su sangre preciosa nos ha marcado a cada uno de nosotros. Lo que antes Satanás nos acosaba no puede ahora, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado.
Tenemos que ser, amados hermanos, como Caleb, como Josué. No tenemos que hacer como aquellos 10 que trajeron malas noticias, sino tenemos que hacer como estos hombres, llevando buenas noticias, trayendo buenas noticias. Que aunque el problema esté allí, aunque la enfermedad todavía no se vaya, aunque haya, hermanos, rumores de guerra, aunque hayan calamidades, nosotros seguimos creyendo en el Señor, seguimos creyendo que Él tiene el poder, y decirle a las otras personas: Cristo salva, Cristo sana, Jesucristo viene pronto. No importa lo que esté pasando a nuestro alrededor. Pero el Señor siempre nos dará, amados hermanos, la victoria. Mire esto que tenía este hombre, inquebrantable, porque había puesto la fe en Dios. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a flaquear espiritualmente, dejando de obedecer la palabra del Señor, empezamos a bajar espiritualmente, empezamos a quebrarnos, empezamos a debilitarnos, y Satanás, eso es lo que le encanta. Poner tropiezo en la iglesia, poner tropiezo en la familia, poner, hermanos, debilidades en los líderes, en los hermanos, en los varones, para que la obra no avance. Empieza a poner debilidades y empezamos como hombres a quebrarnos fácilmente. Y si nos quebramos los varones, también las mujeres. Y todo empieza a caer, todo empieza a bajar, hasta el ánimo, el deseo de estar en la casa, el deseo de glorificar al Señor, todo. ¿Por qué? Porque viene Satanás y empieza a minar esa casa. Empieza a minar la mente y el corazón, como lo hizo con aquellos 10 hombres. Minó, hermanos, su corazón, porque dice que Caleb habló a Moisés conforme sentía en su corazón. Él miró todo lo que estaba pasando. Él sabía que era difícil, pero dijo: con Cristo o con el Señor, con nuestro Dios, todo es posible. Él sabía, hermanos, que así como habían ganado las otras batallas en el camino, en el trayecto, en el desierto, así también iban a ganar. Y esto, hermanos, apenas tenía 40 años. Un hombre de 40 años está fuerte, está figuroso, está, amados hermanos, vigoroso, tiene muchas capacidades. Pero mire, cuando este hombre tenía 45 años, ¿quién, amados hermanos, en la actualidad con 45 años tendrá el valor de agarrar una espada y querer ir a pelear a este tiempo? ¿Quién, amados hermanos, podrá decir las palabras que dijo Caleb a los 85 años? ¿Se da cuenta? Si ya una persona en la actualidad de 85 años necesita muleta, necesita quizás hasta silla de ruedas, necesita, hermanos, muchas cosas. Hay muchas enfermedades, hay debilidades, necesita ayuda. Otros quizás ya están usando hasta pañales con esa edad. Pero este hombre dice, amados hermanos, que se sentía muy fuerte como cuando tenía 40. ¿Se da cuenta eso? ¿Y quién pone esa valentía? ¿Quién pone esa fuerza en el hombre? Es el Señor a través de su espíritu. Pablo decía que el cuerpo se va envejeciendo, pero el espíritu, dice, se va rejuveneciendo cada día, estando en el Señor. Pero cuando el hombre se aparta de Cristo, se aparta, hermano, y se va al mundo, es una cosa tremenda. Y se puede mirar, nosotros hemos tenido personas, hermanos, que se han ido por ciertas temporadas al mundo, y cuando regresan se ve la diferencia, se ve ese maltrato, porque Satanás quiere destruir, quiere matar. Por eso dice la Biblia que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a dar vida, y vida en abundancia. Si la iglesia se permanece, hermanos, en ese redil, permanece en la obediencia del Señor, sabemos que vamos a cruzar momentos difíciles, sabemos que vamos a pasar momentos duros en nuestra vida, pleito constante contra Satanás. Siempre digo, no tenemos lucha, hermanos, o guerra con las demás personas. ¿Sabe? Hay personas que se agarran, hermanos, a alegar con las demás personas, como si fuera una enemistad aún dentro de la iglesia entre hermanos.
Y esa no es cosa buena. La lucha es contra Satanás y los principales, los demonios. La lucha para nosotros es constantemente contra las potestades demoníacas. Y aún contra nosotros mismos. El mayor enemigo de nosotros que tenemos no es el diablo está vencido, está derrotado. Públicamente dice la Biblia que el Señor lo avergonzó. Pero nosotros, en nosotros mismos tenemos luchas grandes. Y en nosotros depende decir si puedo hacer esto o no lo puedo hacer. ¿Sí o no, hermano? De nosotros depende las decisiones que tomamos. Si tomamos buenas decisiones o malas decisiones. Nosotros sabemos cuando estamos tomando malas decisiones o vamos a tomar malas decisiones. Porque el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha hecho inteligentes a cada uno de nosotros. Y sabemos que cuando tomamos malas decisiones, consecuencias grandes van a venir a nuestras vidas. Y eso es lo que no queremos nosotros sufrir. Pero cuando estamos quizás, hermanos, disfrutando de algo, que estamos tomando otra dirección, no nos ponemos a pensar eso. Hasta que ya cuando vienen las consecuencias, mire, esta gente de los 10 hombres que menciona la Biblia que dieron malas noticias y muchos otros, en el libro de Números menciona que muchos murieron en el desierto. Pero Caleb, por haber confiado en Dios, por haber sido un hombre inquebrantable, hermanos, en la fe, por haber creído a la palabra del Señor, dice que llegó hasta el lugar. Un lugar, amados hermanos, que Dios le había prometido, donde él anduvo reconociendo ese lugar. Un lugar que vale la pena notar, en Hebrón, era un nombre que anteriormente era un hombre, pero le cambiaron ese nombre a ese lugar. Y dice la Biblia que está allí, hermanos, ahí está Abraham, Isaac y Jacob, ahí enterrados en ese lugar. Está Isaí y está Ruth. Y muchos hombres de la Biblia, en la historia, están en ese lugar llamado Hebrón. Ese lugar, hermanos, representa algo importante. Ese lugar es algo importante, pero cuando conquistaron todo y llegaron hasta Canaán, como que ya muchos se habían acomodado, Josué repartió las herencias de los demás, pero faltaba Caleb. ¿Por qué faltaba, hermanos Caleb? Porque Caleb era un líder y estaba siempre al par de Josué. En la iglesia siempre tiene que haber personas, varones, amados hermanos, al par del pastor, que trabajen de la mano, que trabajen junto a él, que no, hermanos, le den la espalda, que estén siempre allí. Y llegará el momento que recibirán la bendición de Dios. Dios bendiga a nuestro hermano que está, ¿verdad?, sacando adelante la obra, mi hermana y todos los que están en este lugar, que son parte de la bendición del Señor. Los invitados, gloria al Señor. Yo creo, hermanos, siempre lo digo, la iglesia tiene que crecer. La iglesia debe crecer porque el evangelio es progresivo. Pero para eso tiene que haber, hermanos, hombres valientes y mujeres guerreras del Señor. La mayoría de las iglesias se llena más de mujeres que de varones. ¿Se da cuenta de eso? Muchas veces los varones están durmiendo, se quedan en la casa y son las mujeres que llenan el área de las mujeres. Pareciera ser que las mujeres tienen más valentía. Cuando el Señor Jesucristo lo llevaron, amados hermanos, para irlo a llevar al sepulcro, dice que fueron las mujeres que fueron primero. Pareciera ser como que las mujeres tuvieran más valor que los varones, cuando el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros como varones carácter, capacidad, nos ha dado, amados hermanos, más fuerza, nos ha dado fortaleza en todas las áreas para que hagamos la obra del Señor primeramente, y las demás cosas, dice la Biblia, que vendrán por añadidura. Primeramente, lo que tenemos que hacer es la obra del Señor, hacer lo que Dios quiere que hagamos, obedecer su palabra, ir o traer, llevar o llamar a las personas, cómo hacer para que la gente se congregue, la gente ame al Señor.
Si es posible que lo amen más que nosotros. ¿Cuántos amamos al Señor de todo corazón? Pero hacer que la gente ame más a Dios todavía. ¿Por qué? Por las obras, por los señales, hermanos, las señales que ha hecho el Señor. Y porque Cristo pronto ha de venir por nosotros. Y pensar que no tenemos que ser nosotros egoístas, de que ya estoy bien, ya estoy en la tierra prometida y ya estamos tranquilos y los demás que se pierdan. Hay mucha gente que se está perdiendo por causa del egoísmo que hay aún en nosotros mismos como cristianos. Pero Caleb no era un hombre egoísta. Dice que tenía un espíritu noble. Mire, otro punto importante. Era un hombre incansable. Era incansable, amados hermanos, porque a pesar de tener 85 años, seguía siendo o sintiéndose joven y muy fuerte. A pesar de tener 85 años, este hombre, podríamos decir, era incansable. Porque nosotros nos cansamos fácilmente, ¿sí o no? Y no es que estos hombres de ese tiempo no trabajaban. Ellos trabajaban también, duro. Nosotros podemos trabajar, pero no les igualamos a lo que ellos hacían. Muchos de nosotros, en algunas ocasiones, trabajamos, hermanos, hasta adentro, en aire acondicionado. Trabajamos, buscamos maneras para no fastigarnos tanto. Y allá en el desierto se pone a pensar eso. Dice que ellos trabajaban duro, tenían, amados hermanos, grandes rebaños. El Señor les había proveído muchas cosas para que de eso también pudieran ellos vivir, comer. Tenían trabajo, tenían ocupaciones, pero tenía algo más importante también, que era guardar el pueblo de Israel, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, a las ancianas. Y tenía que haber un ejército fuerte. Tenía que haber, hermanos, una barrera grande, fuerzas especiales, hombres valientes para defender de los enemigos. Israel siempre ha tenido esa lucha constante. La gente de sus alrededores quieren, amados hermanos, mirarlos destruidos. Y parte de ese lugar, más adelante quiero mencionar, pero hermanos, en Hebrón, de acuerdo a lo que está actualmente hoy, son los que habitan allí, no son, hermanos, parte de Israel, sino que más bien son los enemigos. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros empezamos a bajar la guardia, Caleb en ese tiempo fue a la batalla teniendo 85 años. Con todo su ejército, dice que subieron. Fue un hombre con fe, fue un hombre con determinación, fue un hombre, amados hermanos, que no tenía miedo a la muerte. Fue un hombre que se entregó, hermanos, por completo a Dios y al ejército de Josué, teniendo siempre la confianza en Dios. Mire versículo 11 que nos enseña. Ahí mismo, versículo 11, si me acompaña en su Biblia. Mire cómo se sentía, hermanos, este hombre Caleb. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuando era mi fuerza entonces. Tal es ahora mi fuerza, dice, para la guerra y para salir y para entrar. Versículo número 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Primeramente tenía la confianza en el Señor y después se sentía un hombre fortalecido en gran manera. Un hombre de 85 años no es para que vaya a una guerra. De 85 años, hermanos, personas de 50 años ya no quieren ni siquiera trabajar. Porque una parte de todo eso
ha venido, amados hermanos, por el pecado, por la desobediencia, por el pecado. Empieza, hermano, el cuerpo a deteriorarse, a sufrir más dolores, a los huesos, hermano, por todas partes, sus coyunturas a tronar. ¿Qué le pasó a David cuando David pecó? Cuando se apartó del Señor, dice, hermanos, que se enfermó. Estaba enfermo, estaba quebrantado hasta sus huesos. Pero cuando reconoció su falta, se humilló delante de Dios y Dios lo fortaleció. Dios lo hizo otra vez fuerte. Dice que llegó a una vejez, amados hermanos, era avanzado de edad el rey David y murió en paz. ¿Qué pasa cuando nosotros dependemos del Señor? Dios siempre estará para con nosotros. Dios siempre estará para nuestra familia. Dios siempre defenderá nuestra causa. El Dios del cielo no nos dejará avergonzados cuando trabajamos para la obra del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor, hermano? Era que, hermanos, amados hermanos, incansable. ¿Cuánto trabajamos nosotros en la obra del Señor de esa manera? ¿Verdad que nos hace falta mucho todavía? Nos cansamos fácil. Nos cansamos, amados hermanos, ir a las reuniones. Nos cansamos ir a evangelizar. Nos cansamos, hermanos, en algunas áreas que tenemos que hacer la obra del Señor. Fácilmente nos cansamos. Pero si aprendemos de estos hombres que eran incansables, y no significa que físicamente no se cansaban, sí se cansaban, pero ellos permanecían. Una de las áreas importantes es prevalecer nosotros en lo que hemos creído. Prevalecer. Todos aquí trabajamos. Todos, hermanos. Pienso en los que tenemos responsabilidades y salimos a trabajar prácticamente diariamente. Nos agotamos, nos cansamos. Tenemos los cultos en la tarde, pero ¿qué? Dice la Biblia, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Y Caleb tenía esa confianza en Dios. Cuando salían, hermanos, y terminaban una batalla, esos hombres salían, hermanos, golpeados, muchos heridos, con dolencias por todo el cuerpo, quizás sin comer días enteros. No era fácil pelear, hermanos, con una espada en su mano. Con una espada, hermanos, con escudo, con cargas pesadas, con lo que andaban, no era fácil. Pelear, mirar que venían en contra de ellos 10 personas o 15 personas para un solo hombre. Pero ¿qué hacían ellos? Tenían la confianza en Dios, ponían toda su confianza en Dios. ¿Cuántos demonios andarán detrás de nosotros diariamente? Se ha puesto a pensar, porque ahora hay que hablar, amados hermanos, en lo espiritual, no ahora en el grupo de personas que puedan querer hacernos daño a nosotros, sino las clases de jerarquías demoníacas que nos quieren apagar la luz a nosotros diariamente. De eso tenemos que pensar. Y ahora no se pelea con espada, hermano, físicamente, se pelea con la palabra del Señor. Tenemos que pelear de rodillas, tenemos que pelear, amados hermanos, en comunión con Dios, derrotando toda artimaña de Satanás, derrotándolo, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes, dice la Biblia. El Señor nos ha dado autoridad a cada uno de nosotros, y espíritu, dice que nos ha dado espíritu de poder y no de cobardía, hermanos. ¿Cuántos somos valientes de aquí? ¿Cuántos podemos hacer más todavía de lo que estamos haciendo? Yo creo que sí lo podemos. Solamente necesitamos determinación y decirle al Señor el propósito, o pensar en el propósito por el cual hemos sido llamados. ¿Por qué razón nosotros vivimos hasta ahora, hermano? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Se ha puesto a meditar en algún momento de su vida cuál es la razón por la cual nosotros vivimos? O al amanecer otro día más, en una mañana, y preguntarse, ¿por qué razón sigo vivo? ¿Por qué razón yo sigo respirando? ¿Qué hay que hacer hoy? Yo creo que todos lo ponemos a pensar. ¿Por qué razón? Muchas personas han muerto ya. Y la Biblia dice que ya los que mueren ya descansan. ¿Y por qué nosotros seguimos respirando? ¿Por qué nosotros seguimos vivos? Hay razones.
Porque hay propósito, hermano. Dios tiene propósito para nosotros. No hemos terminado todavía. Hay trabajo que hacer, mucho trabajo en la iglesia. Dice la Biblia, usted sabe que cuando el Señor miró, dice a la verdad, la necesidad que hay aquí es grande y los obreros son pocos. Miró el Señor la gran necesidad que había y miró cuántas personas estaban sin la luz de Cristo. Pero dijo, los obreros son pocos. Hay que rogar al Padre para que envíe obreros. Estamos orando de esa manera, amados hermanos. Orando al Padre Celestial, como lo dijo el Señor Jesucristo. Hay que orar al Padre para que envíe obreros a la obra del Señor. Que hayan más diáconos, que hayan más, amados hermanos, predicadores, que hayan más personal que trabaje en la obra del Señor. Mire, cuando no puede uno pasar por alguien, hay otro que puede pasar y traerlo a la iglesia para que esa persona se convierta, o los que están convertidos que agarren fuerza y crean al Señor y la iglesia siga avanzando y sigamos creciendo en número, en fe y en temor a Dios. Entre más gente viene a la iglesia, entre tantos vienen unos enfermos. Y cuando el Señor hace la obra en la iglesia de alguna persona que está enfermo, los demás que están queriendo o no queriendo creer, al mirar los hechos, empiezan a madurar en la fe y a creer. Y a poner la confianza en Dios y a decir, verdaderamente en esta iglesia está Cristo. En esta iglesia está el Espíritu Santo. Verdaderamente estos hermanos tienen la presencia del Señor Jesús. Aquí me voy a congregar, aquí me voy a quedar, aquí voy a permanecer. Entonces, si nosotros traemos más personas a la iglesia y Dios hace milagros y prodigios ahí, al mirar los demás, glorifican a Dios juntamente con nosotros. Entonces todavía el Señor no ha terminado la obra con nosotros, hermanos. ¿Cuánto lo creemos? No ha terminado. Estamos en ese camino, en ese trayecto. Estamos todavía como el pueblo de Israel, quizás, amados hermanos, dando los primeros pasos por el desierto. La diferencia de ellos con nosotros es que tenían, hermanos, la esperanza de estar físicamente en ese lugar, trabajar, cosechar y que su familia se reproduciera allí. Ahora nosotros, la esperanza es que vamos a tener un lugar más mejor todavía, que es la patria celestial. Que ese lugar los está esperando a cada uno de nosotros. El Señor nos está esperando, hermano, porque fue a preparar ese lugar para nosotros. Esa es la tierra prometida, más que la tierra, dice cielo nuevo y tierra nueva para nosotros. Quiere decir que tenemos que tener valentía. Tenemos que tener, amados hermanos, determinación para permanecer en el camino de Dios hasta que Cristo venga. Sea ahora o sea mañana. ¿Qué tal si es en esta noche que el Señor viene? ¿Estamos preparados, hermano? ¿Estamos preparados para que Cristo venga en esta noche? Si es en este instante, nos iríamos con el Señor. Usted sabe y yo sabemos, cada uno nos consideramos cómo estamos delante de Dios. Caleb estaba seguro en quien había puesto su confianza. Él lo defendía en todas las batallas. A donde iban, lo defendía el Señor. Nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, en quien hemos creído. Amén, hermano. Y confiando en Él cada día y cada noche. Otra característica, amados hermanos, cuando este hombre pidió a Josué, lo pidió con valentía. Con mucha valentía pidió ese lugar. Y el resultado, hermanos, fue maravilloso. Si usted me acompaña en el versículo número 12, y le damos una pasadita, mire lo que dice, ya lo hemos leído, pero le damos otra pasada. Dice, dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré de allí, como Jehová ha dicho. Josué
entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Una cosa era que le dieran ese lugar. Y otra cosa fue, hermanos, levantarse, accionar y ir a conquistar ese lugar. Él ya lo conocía, sabía la entrada, sabía la salida, hermanos, pero habían pasado 45 años más. ¿Se da cuenta de eso? Ciudades pueden cambiar, lugares cambian, las personas cambian. Quizás hay hombres más guerreros, quizás, hermanos, hay más violencia en un lugar. 45 años habían pasado. Pero se decía, ahí estaban las ciudades fortificadas, significa que eran ciudades amuralladas, que este hombre tenía que ir y sacar esa gente porque el Señor se lo había prometido que le iba a dar de herencia ese lugar. Y no solamente para él, sino para toda su familia, sus hijos, que al final después miramos, hermano, que el sobrino de él llamado Otoniel se casó con la hija de Caleb, y más adelante dice que conquistaron otro territorio más adelante. Es que cuando nosotros dependemos de Dios, no nos vamos a cortar, vamos a conquistar ciertos lugares. Mencionaba el pastor en uno de estos días y decía que muchos de nosotros ni hemos conquistado ni nuestras propias casas. Ni siquiera decía el hermano, y se me quedó eso, ni siquiera hemos conquistado todavía nuestra propia familia para el Señor. ¿Y es verdad eso, hermanos, o es mentira? Dice que todavía nos hace falta ser más entregados, más conquistadores en la obra del Señor, porque el Señor ha llamado hombres y mujeres valientes para conquistar. El tema de hoy, ¿cuál es, hermano? La conquista de Caleb. Nosotros hemos conquistado algo ya, pero nos hace falta mucho territorio todavía. ¿Cuántos creen que podemos seguir conquistando, hermanos, para la obra del Señor? ¿Cuántos creen que podemos seguir trayendo almas para Cristo Jesús? Hablando del Evangelio, conquistando corazones, conquistando esas personas que aparentemente están duras y son como si fueran de otro Dios. Y en realidad sí son del Dios de este mundo. Porque nos convertimos al Señor cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Qué lindo se siente, hermano. Qué paz se siente cuando dejamos a entrar a Jesucristo a nuestros corazones. Todos aquellos que hemos dejado que el Señor Jesús gobierne nuestra vida, podemos testificar en todo lugar. Por eso el Señor dijo que cuando el Espíritu Santo fuera derramado sobre los discípulos y sobre todas aquellas personas que habían ahí reunidos, iban a testificar en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. No estábamos nosotros ahí, pero hemos recibido el Espíritu Santo por haber creído al Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo, hermano, en esta tarde? Tenemos al Espíritu Santo. Entonces podemos conquistar. Si tenemos al Espíritu Santo, entonces podemos pelear, podemos luchar y vamos a ganar la victoria en lo que el Señor nos ponga a hacer, y vamos a salir victoriosos para la gloria de Dios. Resultados, hermanos, de los conquistadores. Dice que conquistó a Hebrón, destruyó, amados hermanos, a 3 líderes poderosos que habitaban en esas tierras. Ahí en el libro de Josué 15:14 menciona los nombres de esas personas. 3 líderes, hermanos, poderosos. Acuérdense que la Biblia dice que habían 3 ciudades, o eran varias ciudades fortificadas. Los líderes en aquellos tiempos eran guerrilleros. No eran llamados líderes, amados hermanos, por liderar una familia o 2 familias. No, era por liderar pueblos enteros con armas, dispuestos a matar, dispuestos a defender su territorio. Aún hasta el día de hoy hay de esa gente. Y dice que allí habitaban personas agigantadas, personas grandes, personas que había que tener temor. Pero Caleb a los 85 años no tenía miedo. A los 85 años tenía mucha fuerza. Él
se caracterizó a sí mismo como cuando tenía 40 años. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos años tenemos nosotros, hermano? ¿Hay alguien aquí de 80 años? ¿Alguien de 60 años hay aquí, hermano? ¿Alguien de 85 años? Dios bendiga a los ancianos que llegan, amados hermanos. Mire, tengamos cuidado nosotros los que nos sentimos jóvenes todavía. Que ya ahora cuando la gente empieza a llegar de 50 años, solo son quejidos. 50, 60 años, hermanos, conocemos personas que a los 45 años, 50 años ya no quieren trabajar. Están cansados, agobiados, viviendo de algunas fuentes. Este hombre, hermano, tenía 85 años y se sentía muy fuerte. ¿Cómo nos sentimos nosotros? ¿Nos sentimos fuertes todavía, hermanos? Podemos dar un fuerte gloria a Dios por esa fuerza. Aleluya. Si tenemos a Cristo, tenemos que tener esa fuerza, amén. Porque el Señor es que nos fortalece. El Señor es que nos da la victoria. El Señor es que nos da la fuerza, hermano. Y nos da siempre, hermanos, la bendición de caminar erguidos, caminar derechos cuando estamos en la presencia del Señor. Cuando confiamos como David confiaba en el Señor. Como Caleb. Tenemos, amados hermanos, un deber grande. Tenemos deberes nosotros. Todos nosotros tenemos deberes en la iglesia. Mire, así como hay deberes en la casa, ¿verdad? En la casa tenemos muchos deberes, responsabilidades, obligaciones. En la iglesia todavía más. Tenemos muchos deberes, si usted no lo sabía. Hay enseñanza y los pastores enseñan esto. Los deberes que hay, en la Biblia están los deberes que hay para nosotros como creyentes, como cristianos. Debemos pedir, amados hermanos, quiero ir finalizando, debemos pedir al Señor un espíritu noble como el que tenía Caleb para trabajar en la obra que el Señor nos ha llamado. Tenemos que pedir, si usted no siente ese deseo de trabajar en la obra, o si no siente, o un tiempo lo sintió y ahora no lo siente, tiene que preocuparse. Tiene que haber una preocupación en el corazón del hombre o en la mujer. ¿Se acuerda cuántas veces ayunaba en el mes antes? ¿Cuántos días ayunaba en la semana? ¿Y ahora cuánto estamos ayunando, hermano? ¿Cuántas veces salíamos antes a evangelizar? ¿Y ahora cuántas veces estamos saliendo? ¿Se da cuenta? Todo eso, como que nos acomodamos, como que nos vamos bajando. Esa es una parte de confianza. Nos confiamos y nos acomodamos, nos conformamos, porque ya estamos bien nosotros, nos sentimos bien, nos sentimos felices, ¿verdad? Al estar en el Señor, ¿quién no se va a sentir felices? Somos dichosos, somos felices. Pero ¿qué pasa de las personas, hermanos, que están afuera? ¿Usted cree que ellos sienten la misma felicidad que nosotros? Esa gente que duerme en las calles. Esa gente que no tiene a veces, hermanos, que comer en todo el día, hasta 2 días sin comer. ¿Cómo se sentirán? Y nosotros comemos 4 y 5 veces y más si es posible, ¿verdad? Normalmente 3 tiene que ser. Pero muchas veces comemos más. Tenemos la bendición de Dios, no nos hace falta nada. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Pero en medio de esa justicia va, hermanos, y ahí es donde alcanzamos a mirar la injusticia que están viviendo las personas por otras personas, por las leyes o lo que sea. El diablo se ha aprovechado de una manera terrible en la sociedad. Ha ido matando poco a poco las fuerzas del creyente. Porque el Satanás sabe que si empieza a debilitar los líderes, el corazón del pueblo, dice, hermanos, que se llena de temor. Aquellos 10 hombres fueron con malas noticias y el pueblo decayó. El pueblo entero, miles, millones de personas al escuchar la voz de aquellos hombres dijeron, en ese lugar viven pura gente gigante. Nosotros somos
como langostas o como hormigas delante de ellos. Se sintieron muy pequeños. Nosotros no somos pequeños, hermano. Todos los cristianos, todos los que hemos creído en Jesucristo, no somos cualquier cosa. El diablo no tiene que mirarnos como cualquier cosa, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad. El Señor nos ha hecho valer, es cierto, antes no valíamos, pero usted y yo ahora valemos la sangre del Cordero. Usted y ahora somos, hermanos, valientes. Tenemos que ser como los valientes de David. Dios ha puesto algo maravilloso en nosotros. Dios nos ha dado valentía. Nos ha puesto, hermano, nos ha rodeado de bendiciones. Pero todo lo que el Señor nos ha dado, como está escrito, dice que hay que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido la fuerza del Señor, tenemos que dar también la fuerza a los demás. Si hay alguien, hermano, que está triste, ayudarlo, a fortalecerlo. Para mí es un mensaje, amados hermanos, de motivación para que nosotros nos paremos firmes y digamos, ya pasó un año, ya pasó 2 años y en estos 2 años yo como que no di buenos frutos. Como que no entregué todo mi esfuerzo para la obra del Señor. Y pensar, hemos empezado un año más. Hemos iniciado un año más, ya llevamos un mes y quizás muchos, este mes ya fue de pérdida. ¿Sí o no? Pero tenemos todavía, amados hermanos, casi 11 meses que podemos hacer mucha obra en el camino, en la obra del Señor. Tenemos todavía, amados hermanos, si es que el Señor no ha venido, mucho trabajo que hacer. Y yo le animo en el nombre del Señor Jesucristo. Yo le motivo en el nombre del Señor. Que si hasta aquí el Señor me ha ayudado a mí, y si el Señor me ha fortalecido, y los podemos mirar las caras hoy, seguimos viendo, seguimos respirando, seguimos caminando, significa, amados hermanos, que si uno puede, el otro también puede. Y todos podemos si confiamos en el Señor. Tenemos que levantarnos firmes y pedir esto. Si me acompaña, amados hermanos, ahí en el libro de Gloria al nombre del Señor, Números, si me acompaña usted en su Biblia, ahí más rápido. Alabado el nombre del Señor. En Números, amados hermanos, capítulo 14 y versículo 24. En Números 14, versículo 24 dice, oiga bien la palabra del Señor. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Esto lo dijo el Señor. Pero si me acompaña un poquito atrás usted, versículo 20 dice, entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vivieron o los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces. Oiga bien cuánto tenían valor esta gente, ¿verdad? Y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dice, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Se da cuenta? Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir a, dice, en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Muchos hombres murieron, sus compañeros murieron. ¿Cuántos de nuestros compañeros han muerto, hermano? Allá en Houston han muerto muchas personas ya. Hablándolos
espiritualmente. Compañeros que estuvimos, hermanos, hace unos 8 o 9 años sirviéndole al Señor. Como diáconos, ahí estamos. Fila de hermanos. Pero en el transcurso del tiempo fueron flaqueciendo, fueron dándole espalda a Dios, perdieron sus fuerzas y ahora andan descarriados. Son nuestros hermanos. Y da tristeza al mirarlos, hermanos, destrozados. Porque cuando nos despegamos del Señor, de esa fuente gloriosa de Dios, las cosas cambian. Y no va a ser para bien, va a ser para mal. Y yo al mirar eso, mirar el otro día a un hermano que había estado con nosotros quizás por un año sirviéndole al Señor en la iglesia, sirviendo como diácono allí, y al mirarlo ahora como anda, da tristeza. Y así otros y otros. Hay mucha gente. Pero la actitud, amados hermanos, depende de cada uno de nosotros en pensar qué decisión vamos a tomar. Decir, este año me levantaré. Y no solamente pensarlo, sino que actuar. Caleb dice que, hermanos, sabía la promesa, era una promesa. Nosotros todos tenemos esa misma promesa. Y dice que tenía esa promesa y le recordó a Josué y le dijo, dame ahora esa tierra, yo iré y la conquistaré. Pero no solamente lo dijo, sino que actuó. Se levantó ese ejército y fue a pelear, fue a conquistar y ganó, hermanos, en el nombre de Jehová Dios Todopoderoso, y se quedó en ese lugar. Ganó la batalla, el Señor le dio la victoria. ¿Sabe que necesitamos hoy en día nosotros? Es actuar, porque todos pensamos y decimos, hoy me levantaré, hoy haré esto para la gloria de Dios. Pero nos hace falta, hermanos, levantarnos, actuar. Nos hace falta, hermanos, sentir, ¿verdad? Esa fuerza del Señor, o aunque la sentimos, pero nos quedamos allí. Necesitamos salir, levantarnos. Hasta aún de la banca. ¿Sabe? Cuando yo fui, amados hermanos, con toda la intención de reconciliarme, hace por ahí unos 11 años ya, si no me equivoco, Dios me llevaba, hermanos, me llevaba, la fuerza me llevó. Y estando allí en el templo, me senté en una silla y yo sabía cómo andaba mi corazón. Andaba hecho pedazos, andaba herido. El diablo me andaba, amados hermanos, me andaba absorbiendo. Y yo sabía en la situación cómo me encontraba. Y yo sabía bien cuál era la salida. Mire, Dios me llevó ahí. Y al estar ahí en esa silla, tenía la intención, pensaba, hoy me voy a reconciliar. Pero no me podía levantar. Ahí estaba en esa silla, hermanos, como que me habían, hermanos, encadenado, me tenían allí. Y yo sentía la intención de pararme y no me podía parar. Es por eso que ahora cuando llega un hermano nuevo a la iglesia, observo y veo, hermanos, pienso que pudo haber o que ha llegado como yo llegué. Y voy, si es posible, lo abrazo, hablo con él. Y busco la manera que venga, porque yo deseaba que alguien se acercara a mí y me extendiera la mano y me ayudara a pasar al altar. Yo deseaba pasar al altar, pero no podía, estaba encadenado, el diablo me tenía allí aprisionado. Como a la tercera ocasión que fui a la iglesia, y yo siempre decía, ahora sí voy a pasar, ahora sí voy a reconciliarme con Dios. Hasta la tercera vez dije, no importa que caiga en el piso, pero hoy me voy a levantar de esta silla y voy a pasar. Mire, cuando me levanté, amados hermanos, sentí como que si algo me tenía agarrado en aquella silla y no me podía levantar. Pero cuando me levanté, alguien miró mi angustia. Uno de los hermanos que estaba ahí y me vino a ayudar, me ayudó a pasar al altar. Y allí fui libertado, allí fui libre, ahí se fueron las cargas, se fueron las cadenas, me reconcilié con Jesucristo. Así creo también, hermanos, que es la necesidad.
Pero necesitamos que levantarnos, actuar, que alguien mire la necesidad y nos abracemos unánimes. Somos una iglesia, amados hermanos, de amor, una iglesia que debemos de estar unidos, una iglesia de restauración, una iglesia, amados hermanos, que debemos de condolernos por la necesidad de los demás y no juzgar a nadie, sino decirle, hermano, hay alguien que lo puede levantar, hay alguien que puede ayudarlo. Venga, vamos a orar, venga, vamos a ayunar, venga, hermano, vamos, con Cristo todo es posible. Y el que esté más fuerte, dice la Biblia, que ayude al más débil. Yo creo que tenemos un Cristo poderoso, lleno de amor, lleno de misericordia, y cuando nosotros clamamos, Él está allí para ayudarnos. Pero también Él es un Dios que es fuego consumidor, al que, hermanos, al ser humano que le da la espalda a Dios, tendrá consecuencias grandes en el trayecto de la vida. Pero yo creo que aquí en esta hora hay personas sabias, entendidas, prudentes y humildes, y que temen al Señor, y que han creído que por la gracia de Dios están hoy en este lugar. He terminado el mensaje, amados hermanos. Creo en el Señor Jesucristo, que nos ha traído hasta este lugar, y me puso este mensaje con gran propósito. Y su palabra dice que no volverá a Él vacía. Póngase de pie, vamos a orar. En el nombre maravilloso de Jesucristo, vamos a tener, hermanos, unos minutos